¿no? En el marco de esta guerra, y estamos con César Trejo, que es excombatiente. Gracias por estar acá. Buen día. César, ¿qué significa el poder identificar 88 víctimas de la guerra de Malvinas? Bueno, recién dijiste que cambiamos de tema, en realidad es el mismo tema. Sí. Quienes dieron su vida en 1982 lo hicieron para restituir el territorio argentino de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y también la Antártida. Es un tema global, Sí. por el cual también los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan también dieron sus vidas porque estaban custodiando también los mismos bienes. La soberanía de nuestro país. Respecto de la construcción del duelo, acá se trata de cómo las familias pueden construir el duelo. Hace una semana decíamos que solo el duelo se puede construir, o la base de la construcción del duelo es la verdad. Lo que nos reclamaban a nosotros los padres de nuestros compañeros cuando volvimos de las islas o de los mares, según el lugar que nos hubiera tocado durante la guerra, era la verdad. Querían saber cómo habían muerto sus hijos, querían saber las circunstancias, querían hasta detalles de eso, porque cuando falta un cuerpo, cuando falta el cuerpo del ser amado que se perdió, lo que lo aproxima, digamos, a una familia es la verdad, es luego poder ir a rendir homenaje al lugar donde se presume que está, sea en el lugar donde fue hundido el crucero General Belgrano, cuyos restos jamás se van a poder recuperar por el tipo de tumba que tienen, que es el mar, a una enorme profundidad. Y sin embargo la construcción del duelo es para todas las familias. En el caso de las tumbas que estuvieron durante años sin localizar, nosotros no hablamos de identificación, porque el tema de la identificación está plenamente dada desde el momento en que los tres poderes del Estado han dado a conocer con sus instrumentos respectivos. Primero el Poder Judicial, con las partidas de defunción. A los 2 años de ocurridos los acontecimientos, el Poder Judicial dio con nombre y apellido partida de defunción de todos y cada uno de los caídos en Malvinas. Luego, leyes del Parlamento argentino, de los representantes del pueblo argentino, sancionaron leyes declarándolos héroes nacionales, desde la A hasta la Z, a los 649 que están reconocidos como caídos en Malvinas. Y finalmente el Poder Ejecutivo también, homologando esas leyes, dictó decretos. Por lo tanto, el Estado argentino tiene plenamente identificados a los caídos. Y por el otro lado, la comunidad argentina, en cada una de las provincias y de los pueblos y de las ciudades del país, rinde homenaje, a veces anónimo, a veces silenciado, a quienes dieron sus vidas. O sea, no se trata de un problema de identificación de los caídos, sino de localización de tumbas. Y en este sentido hubo una iniciativa desde el año 2013, cuando la expresidenta de la Nación envió una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja solicitando la intervención del organismo internacional para la identificación. Nosotros siempre advertimos que no se trataba de un proceso de identificación, sino que se trataba de un proceso de localización de tumbas. Y que había que ser muy cauto y muy precavido y muy prudente respecto de las familias, porque en 30 y pico de años, 33 años, cuando se retomó la iniciativa, ya el proceso de construcción del duelo se había dado en muchas familias. Había situaciones pendientes, hay todavía situaciones pendientes, pero nosotros consideramos que hay una causa más bien social que individual para el reconocimiento, y que el Estado desconoció durante muchos años lo que la comunidad sí reconoció. La comunidad argentina lo expresa constantemente, ve a los caídos en Malvinas como a héroes, no como a víctimas. Y enlazando justamente este tema de los tripulantes del submarino, los 44 tripulantes del submarino, también va a ser muy importante para las familias, primero conocer la verdad, que yo creo que todavía no está dado. Hay un secreto todavía que no se levantó, un secreto de Estado. La jueza interviniente lo está solicitando, que se levante el secreto.
tenemos que saber bien qué misión tenían y cuál fue la causa, en definitiva, de la desaparición del submarino y del fallecimiento de los 44 tripulantes. Porque eso es muy importante para las familias, porque no es lo mismo alguien que tiene un accidente náutico por una cuestión deportiva y las inclemencias del tiempo a alguien que está cumpliendo su deber, que sabe que pone en riesgo su vida en beneficio del bien común de todos los argentinos, de toda la República, y que en esas circunstancias pierdan la vida. Entonces es muy necesaria la verdad, es muy necesario levantar el secreto, y a los familiares, por ejemplo, del Belgrano se les negó no el hallazgo de los cuerpos, cosa que es imposible, sino se les negó también la verdad. Todavía ningún gobierno argentino, ningún jefe de la Armada, ningún ministro de Defensa, desde el final de la guerra hasta ahora, tuvieron la voluntad y la decisión de investigar si efectivamente fue un hecho de guerra o fue un crimen de guerra el hundimiento del Belgrano. Ahora, César, en este caso de la identificación, vos decías, hay muchas familias que 30 y pico de años después ya tienen cerrado el duelo. ¿Fue voluntaria las muestras de ADN que se brindaron? ¿Cómo se llega a la... Bueno, vos no querés usar el término identificación, pero al reconocimiento? Claro, no, hubo unas entrevistas. Las entrevistas se empezaron a realizar en el año 2013, en el 2014 y hasta el 2015. Desde la Comisión de Familiares se reclamó la intervención de la institución, la única institución nacional que agrupa y representa a los caídos, porque la base original de la presentación que hicieron algunos excombatientes, no familiares, lo hicieron a través de la inducción hecha por un general inglés, Geoffrey Cardoso, en el año 2008, y sabemos nosotros, tenemos pruebas documentales de la voluntad británica desde el 82 hasta la fecha de trasladar los cuerpos de los caídos, de los soldados sepultados en Darwin, hacia el continente. Por ellos tienen una tradición de sepultar a sus propios caídos en el lugar donde caen. Pero no se lo reconocen eso a la Argentina. Desde siempre quisieron trasladar los restos. Entonces nosotros decíamos, bueno, no vaya a ser cosa, y todavía creo que hay que estar en alerta en ese sentido, de que la verdadera voluntad de todo esto haya sido el traslado de los restos. Nosotros creemos que afortunadamente las madres, los padres, los familiares de los caídos saben el valor que tienen que su ser querido permanezca en las islas para que todos los argentinos los recordemos. Yo siempre decía que los que sobrevivimos a la guerra vamos a ser olvidados con el transcurso del tiempo, seguramente, pero los 649 van a estar grabados en forma permanente en la conciencia de todos los argentinos, y aquellos que están sepultados en Darwin son, de alguna manera, con sus nombres y con su presencia y con su testimonio, son presencia argentina permanente en nuestras Islas Malvinas. Le dan sentido a aquello que fuimos a pelear los argentinos, no por una dictadura, sino que fuimos a pelear por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, que está ratificada en la memoria y en la forma que el pueblo argentino recuerda a sus héroes. Esperemos que este proceso de comunicación que está llevando adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la transmisión sea lo más respetuosa posible, que sea respetando los tiempos. Creemos que hay profesionales que van a ocuparse, creemos que también debería haber un respaldo tanto psicológico como espiritual, sacerdotes o pastores que también acompañen ahí. Sabemos que nuestro pueblo es un pueblo de mucha fe y eso puede contribuir al mejor, y esperemos que no se quiera inducir a las familias a trasladar los restos de nuestros héroes desde las islas hacia el continente, cumpliendo con el objetivo británico de borrar todo vestigio de la presencia argentina en las islas. Bueno, justamente cuando empezábamos a hablar, veníamos del tema del submarino, y vos decías, bueno, un tema tiene que ver con el otro. Como excombatiente te pregunto, ¿se llega a esta situación como consecuencia de un debilitamiento que han tenido las Fuerzas Armadas en los últimos años? Es indudable. Creo que, aunque no lo percibamos claramente, es uno de los costos de haber perdido una batalla en el Atlántico Sur. En el año 89-90 se firman los acuerdos de Madrid
de Nueva York, Madrid y Londres, donde prácticamente hay cláusulas de desarme de la Argentina. Creo que así como hubo un nunca más para la desaparición forzada de personas, el terrorismo de Estado, los crímenes cometidos al margen de la ley por el Estado, creo que este hecho del submarino San Juan tiene que ser el nunca más del desarme argentino. Si queremos tener una política internacional independiente, tenemos que tener un instrumento con capacidad de disuasión. Brasil, la primera hipótesis de conflicto es por la Amazonia contra Estados Unidos en un proceso de guerra asimétrica. Eso no significa que Brasil quiera hacerle la guerra a Estados Unidos. Significa que para sentarse a negociar en el marco internacional desde la dignidad y del respeto y de la defensa de los intereses nacionales, uno tiene que tener un instrumento disuasivo. Nosotros no somos armamentistas, no vivimos la guerra, la sufrimos y sabemos que solo trae dolor, muerte, pérdidas, pero sí, al contrario, cuando uno tiene un instrumento puede evitar la guerra. Las Fuerzas Armadas no están hechas para hacer la guerra solamente, están hechas para tener una política integral de disuasión, para evitar la guerra. Entonces, ahora, si nosotros nos desarmamos, esto es evidentemente una consecuencia de haber concebido, y a veces no tan ingenuamente, a veces en forma inducida, a que cuando hablemos de los militares solamente surja el tema de las violaciones a los derechos humanos. Tenemos que empezar a ver, cuando hablamos de militares, empezar a pensar que son el instrumento, el brazo armado de la nación argentina para la defensa de los intereses nacionales, y hacia ahí tenemos que ir. Tenemos que recuperar el orgullo de tener instrumentos militares que defiendan los intereses del pueblo argentino. Ahora, para eso, la dirigencia política tiene que dejar de especular con situaciones, digamos, de menores, de política subalterna, y tiene que empezar a pensar desde el Estado, desde lo que es una política a corto, mediano y largo plazo, y los intereses que están en juego. Ahora te pregunto porque recién lo dijiste, ¿no? Y me quedé pensando. Digo, también hay que levantar el secreto de sumario y decir la verdad de cuál era el objetivo del desplazamiento del submarino. ¿No crees que el objetivo era el que se informó? Mira, en las redes sociales estuvieron circulando muchísimas versiones. Yo creo que hay que ser prudente, y lo que hay que exigir, sí, es el levantamiento de toda restricción a la información. Se lo debemos primero a las familias, que con eso no solamente van a hacer una interpretación objetiva de los hechos, sino que van a poder empezar a cerrar su tremenda herida, su pérdida inevitable, irreversible. Se lo debemos también a todos los argentinos para saber en qué situación estamos. Para mí tiene la misma confiabilidad los partes oficiales que lee el pobre del capitán de navío Balbi, pero a mí me da más pena, no el capitán de navío Balbi con su situación. Acá la comunicación la debería haber establecido un funcionario político. No se lo puede dejar a un oficial de la Armada la comunicación. Ahí debería haber estado o el ministro de Defensa, o el jefe de gabinete de ministros, o el propio presidente de la Nación. El capitán de navío es el único que dio la cara. Es el único que dio la cara, pero además con las restricciones, porque seguramente no está diciendo lo que él piensa o la verdad, está diciendo lo que le indican que diga. Y si esto, entonces la responsabilidad es política, la responsabilidad es de los funcionarios públicos, que son los que constitucionalmente tienen la responsabilidad. Y si entonces hay manipulación de la realidad, restricción al acceso a la información, secretos de Estado, tienen que ver los funcionarios políticos. Entonces hay que ver, desde las versiones que iban a custodiar la milla 201 para proteger nuestras riquezas hictícolas depredadas en alta mar, hasta la realización de un ejercicio conjunto con las potencias de la OTAN, con Estados Unidos y Gran Bretaña, y que habría habido un accidente. Para no entrar en ninguna especulación conspirativa, lo que es necesario es que el Estado argentino informe para qué estaban. Ahora, lo que sí sabemos, seguramente, que esos 44 tripulantes, como la mayoría, como la masa de las oficiales, suboficiales, personal civil y voluntarios que se desempeñan en las Fuerzas Armadas, es que ellos están comprometidos con la defensa de la nación y ponen en riesgo sus vidas por la defensa de la nación con un mandato constitucional. El problema es si sus jefes militares y políticos responden justamente a ese interés nacional. Eso es lo que tenemos que ver. Sí, y llama mucho la atención también las declaraciones de los familiares, y como hay tantas versiones, ¿no?, de que algunos tenían conocimiento, por sus maridos en este caso, de que la nave no estaba en condiciones, de que
como decimos tantas veces los argentinos, lo atamos con alambre, en este caso era con guata, por supuestas filtraciones de hidrógeno. Uno también tiene que manejar la información con pinzas, como se dice habitualmente, porque no puede dejar de soslayar lo que está diciendo un familiar, que tiene su importancia también, pero del otro lado es negado por las autoridades. Sí, yo quiero sacar las conclusiones generales que podemos tener a partir de la información que hoy disponemos. Lo dije hace más de una semana, se trató de una explosión, eso es lo que está reconocido. Las causas de la explosión, yo lo escuchaba a Balvin, decía, qué paradójico. Por un lado dice, yo no quiero conjeturar causas por versiones que le preguntaban, pero él estaba realizando conjeturas. Yo no quiero conjeturar que es un ataque o que es un factor externo al buque, pero conjeturo que es un factor interno al buque. En realidad, hasta que no se halle el submarino y no tengamos los elementos in situ y propios de una investigación en serio, que tenga cubiertos todos los protocolos y todas las cuestiones técnicas y que se detecte el submarino y que se pueda hacer como en un homicidio sería la autopsia del submarino, no podemos conjeturar. Él estaba conjeturando y pedía no conjeturar. Y todo, hasta el momento son todas conjeturas hasta que no se levante el secreto de Estado. César, muchas gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias. Gracias. Era César Trejo, excombatiente de Malvinas, y seguimos hablando también del submarino porque estamos en contacto con Mar del Plata y allí está Adrián Saloni. Adrián, te escuchamos. Bueno, ¿cuál será la reacción de los familiares de los 44 tripulantes tras escuchar la conferencia de prensa de Enrique Balbi? Aquí, Carla, los estamos viendo como están saliendo desde el interior de la base naval de Mar del Plata, se están organizando. Bueno, la misma escena que estamos viendo en estos momentos sucedió ayer a la mañana. Todos se están organizando, ya es muy difícil encontrar a familiares que hablen de forma aislada. Se organizaron, por ejemplo, por lo que estoy viendo, cerca de 30 familias.